ya hay harto, así que chiquillos, cuando hay mucho, a los profesores que hacemos estas clases nos cuesta más escucharlo a todos y obviamente a usted más decir lo que piensan con estos temas que son más complicados, así que lo único que podemos decir, algunos más viejos como yo, es ánimo. Eso es lo más importante nomás, pues es parte de lo que tenemos que hacer, parte de lo que estamos, así que, ok, para todos los que quieran alguna pregunta, por favor, si no la hacen en hablando por medio del chat, voy a estar atento, así que, como siempre, chiquillo, ánimo para todos, en sus casas, para nosotros lo mismo, para ver algunas cosas de lo que estamos haciendo, mucho ánimo. Es una metodología nueva para ustedes, es una metodología que todos los especialistas y nosotros los que hemos hecho antes estas clases lo vemos, sobre todo con las distracciones que tienen en la casa. Yo sigo diciendo lo mismo, lo que ustedes viven también lo vivimos nosotros acá. Pero ustedes tienen que volver a estudiar y ustedes tienen que volver a ver estas cosas difíciles y que se hacen difíciles de entender. O alguien entendió muy bien lo que es el riesgo de representación incorrecta significativa. Estamos todos claritos, ¿verdad? Muy bien. Sí. Profe, muy bien, un comentario. ¿Puedo hacer un comentario? Absolutamente. Profe, lo malo es que en las nagas a cada rato se lee la palabra auditoría, auditor, auditoría, auditor. Es como lo que más resalta de las nagas. Entonces igual como que, bueno, por mi parte como que es muy redundante lo encuentro. Entonces no sé si existe alguna estrategia, por ejemplo, en el capítulo que nos tocó ahora, había como la parte que decía la guía de aplicación. Entonces, después que leí todo, entendí que era mucho mejor empezar a leer desde ahí y después yendo a la referencia hacia arriba. En mi opinión. Perdón, como no me salen todos aquí, son hartos los que están participando, les podría pedir que antes de decir, o díganme su nombre para saber quiénes son ya. Estoy de acuerdo. ¿Quién fue el que me habló? Yo, Daniel. Daniel, yo estoy muy de acuerdo contigo. La estrategia que tú defines en la parte que está, que ellos lean muy bien la sección 200. En la sección 200 está definido en los párrafos más o menos 20, 21, están definidas muy bien cómo leer las nagas, cómo leerlas. Y uno de los mismos temas que estaban ahí es cómo se explican estas secciones. Lo que yo les pedí a ustedes, por favor, era que leyeran la sección 200. ¿Recuerdan? Y la sección 200 tiene párrafos al inicio y después tiene una guía explicatoria, que fue la que tú mencionaste. La guía explicatoria efectivamente aclara los conceptos que están más arriba, pero siguen siendo conceptos enredados cuando no se entiende la letra. Y ese es el concepto que hay que definir. ¿Por qué? Porque una cosa es entender lo que dice la norma y otra cosa es aplicar lo que dice. Acuérdense que ustedes tienen que ser especialistas en aplicar esta norma, en aplicar lo que leyeron. Ya eso, chiquillos, de ustedes requiere un paso más. Ojo con eso, requiere un peldaño más. No requiere aprenderse lo que está ahí. Ahora, bueno, Laura y Michelle me preguntan cuáles son los riesgos inherentes y riesgos de control. Lo vamos a ver, lo vamos a conversar ahora. Pero lo que se requiere de ustedes es que entiendan ese concepto, lo entiendan y lo apliquen. ¿Lo apliquen dónde? En lo que estamos haciendo en auditoría, que es revisando estados financieros. No se olviden de eso.
Esa es nuestra pega. Nuestra pega es revisar estados financieros en base a estas normas que son enredadas, que son complicadas de lenguaje, pero por favor tienen que entender que son complicadas de lenguaje porque está todo el mundo metido en esto. Cada párrafo que aparece en la norma, cada párrafo se puede tomar solo. Entonces, por eso, como tú decías ahí, se repiten muchas veces, porque se repiten muchas veces el auditor, en la auditoría, debe, debería. Hay muchas cosas que tenemos que repetirlas párrafo a párrafo, porque las normas internacionales de auditoría, que es la que usa todo el mundo usa estas normas en el mundo. Se llaman normas internacionales, pero son estos mismos conceptos. Se llaman normas americanas de auditoría, pero son estos mismos conceptos. Entonces, esa es la razón de tener que repetir en cada párrafo. El auditor debería, que casi como tú lo dijiste súper bien, aburre, si en cada párrafo que ustedes están leyendo dice, el auditor debería realizar, el auditor debiera, la auditoría, definir procedimientos, pero es la única forma de tener un set completo de todo lo que debiéramos hacer. No se olviden que este librito azul, que tanto nos va a costar entender, empezando por este semestre, este librito azul tiene que describir todo lo que ustedes hagan para firmar una auditoría de estados financieros. O sea, para decir que los estados financieros están bien, los estados financieros que están revisando. ¿De acuerdo? Así que está muy bien. Por favor, cualquiera de las... Y no esperen a que estemos conectados cuando sientan eso. Cuando lo estén leyendo, escríbanme. Esa es mi vida. Lo que ustedes sienten es parte de lo que a mí me gusta escribir. Yo pertenezco a la, como se lo he dicho siempre, yo pertenezco a la comisión que hace estos temas y tenemos que conversar estos asuntos de cómo los aclaramos. Por ejemplo, como les dije a ustedes, hemos mencionado 1000 veces, ¿cuántas veces leyeron el riesgo de representación incorrecta significativa? Riesgo de representación incorrecta significativa. ¿Por qué no decimos la probabilidad de errores grande? Probabilidad de errores grandes. Eso es probabilidad de errores grandes. No podemos, porque cuando leemos, ustedes cuando leen, ya saben que la probabilidad de errores grande. Pero en lenguaje técnico, tenemos que hablar del lenguaje técnico. Y eso es lo complicado en auditoría, porque ustedes tienen que ser capaces de hablar con el mismo lenguaje técnico. Nosotros no podemos decir, oye, esta es una cagadita tremenda. Chiquillo, es una representación incorrecta significativa. Que nosotros podamos hablar en nuestro lenguaje para entendernos, profes, esto, perfecto. Porque yo he hablado siempre, la forma de entender las cosas es hablar clarito para que nos entendamos. Nosotros podemos hablar. Pero cuando ustedes leen sus normas para tratar de entender sus normas, es súper importante que tengan claro qué es. Porque vuelvo a decirlo, el objetivo de ustedes como auditores no es entender la norma. Ese es el primer paso. El objetivo es aplicar la norma cuando hacemos auditoría. Y como les dije, nuestro objetivo único siempre, en este caso, es mirar estos estados financieros que estoy viendo aquí, que son estos, y que ustedes conocen de sobra porque ya han tenido mucho tiempo, clases, trabajos, saben lo que es un estado de información financiera, saben lo que es un estado de resultados, saben lo que es un estado de posición, saben lo que es un estado de flujo efectivo. Y nuestra pega es revisar esos estados financieros, revisar estos estados financieros que están ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ánimo, ánimo. Nosotros no podemos cambiar las normas de auditoría, porque estas son las normas, no se olviden,
Una cosa es entender este libro porque ustedes están empezando a entenderlo, y otra cosa es la que hacemos los auditores, que ocupamos este mismo libro para hacer auditoría de la TAM, para hacer auditoría de la empresa más grande de Chile. Hay auditores con muchos años de experiencia que usan este mismo libro para hacer esa auditoría. Por eso es tan difícil para ustedes, pues chiquillos, por eso es tan difícil de entender, y cada vez que tengan una duda como esta, la forma es, profe, ¿sabe? Esta cuestión no hay forma de entenderla. Cuéntame, ¿qué es lo que es? ¿En qué me fijo para aplicar lo que dice aquí? Porque como preguntan la Laura y el Michel, ¿qué es riesgo inherente? Si las definiciones están súper claras. Y un profesor como yo no puede decir, a ver, ¿leyó o no leyó? ¿Cómo no va a entender? Pues si está grandecito. Chiquillos, que no se entiende. No se entiende si no lo conversamos. Entonces, por eso está muy bien que ustedes a este nivel, empezando su línea de auditoría, tienen que entender estos conceptos. Porque de aquí para adelante es concepto-aplicación. Concepto-aplicación. ¿Ya? Así que ánimo. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué es lo que es riesgo inherente y qué es lo que es riesgo control? Acuérdense muy bien que ya lo conversamos algo. Los conceptos están claros en la forma de explicarlo en la norma. Están definidos, y ustedes lo pueden mirar aquí mismo en esta presentación. Está dicho dónde está. Está al final de esta presentación. Voy a irme apuradito. Si ustedes se fijan, ahí está. Esto es lo que dice la norma. ¿Dónde lo dice? En el punto A36. Cuando sale una letra A y un numerito después, es que es de la guía de explicación. El A36 explica un punto de la norma de arriba. ¿Y qué es lo que es el riesgo inherente y riesgo control? Bueno, el riesgo inherente, la definición es súper clara. Es la probabilidad de un error material, o sea, un error grande que no sea del control interno de la empresa. O sea, es todo el resto del universo que rodea los estados financieros que ustedes vieron de Carosi. Es todo lo que puede pasar afuera y que puede afectar negativamente los estados financieros de Carosi. Eso es el riesgo inherente. Una pandemia como la que estamos viviendo es un riesgo inherente para todas las empresas del mundo. De acuerdo a esta definición, chiquillos, de acuerdo a esta definición, ¿es parte del riesgo inherente? ¿Pueden escribirme todo? Sí, es parte, sí, tienen que considerarlo, porque todo lo que se desarrolla afuera, lo discutimos mucho en la comisión antes que llegara la pandemia, cuando estábamos, acuérdense cuando empezó el levantamiento social o todo esto que estábamos viviendo socialmente en Chile desde octubre. En octubre. Por lo tanto, la probabilidad de que la empresa se viera afectada negativamente, en octubre la sabíamos. Por lo tanto, eso hace que ese riesgo de que algo afecte negativamente a la empresa sube. Ese es el riesgo inherente y esa es su responsabilidad. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Todo el concepto de seguridad razonable con la definición de riesgos que usted tiene que hacer. Dice, señor auditor, evalúe el riesgo de representación incorrecta significativa. Evalúelo. Esa es su pega. El riesgo inherente dice que es de la empresa. Y la única posibilidad que usted tiene que hacer es evaluarlo adecuadamente. Entonces, basado en esa condición, es que el auditor viene y dice el riesgo inherente en esa época para los supermercados, para todos los auditores que estaban haciendo auditoría
en los supermercados Líder, en los supermercados, en todas las tiendas comerciales grandes, el del Ripley y el riesgo inherente subió. Había más probabilidad que existiera un gran problema afuera de la empresa que afecte los estados financieros. Probabilidad de error, o sea, algo que afecte negativamente a la empresa. ¿Y cuál es el riesgo de control? El riesgo de control que el sistema de control interno no detecte. El sistema de control interno no detecte un error grande. Los auditores siempre hablamos de riesgo significativo. No nos interesa el riesgo de que pase algo chiquitito. Por eso hablamos siempre de significativo, razonable. O sea, siempre en un monto grande. Si hay la probabilidad de un error chiquitito, no me interesa. A mí me interesan los errores grandes que pueden haber. Entonces, basado en ese aspecto, siempre basado en ese aspecto, lo que me interesa es la probabilidad de que el sistema de control interno no detecte errores grandes. O sea, si yo estimo como auditor que la empresa tiene un buen sistema de control interno, estimo, todavía no lo reviso, pero yo estimo, porque la empresa se ve ordenada, porque la empresa nunca ha tenido grandes problemas antes con los informes de auditoría. Yo estimo que el sistema de control interno es bueno, estimo que la empresa es ordenadita. ¿Cuál es mi riesgo de control? ¿Riesgo de control alto o bajo? Muy bien. Muy bien, Laura, muy bien, Daniel, muy bien, Michelle. Bajo. Esas son las definiciones que le piden al auditor para hacer su trabajo. Michelle, Laura, ¿algo más claro los conceptos de riesgo inherente y riesgo de control? Chiquillos, ¿alguna duda más? Acuérdense que esos son los dos riesgos. Aquí está la definición. Dijimos que esos dos riesgos, inherente y de control, afectan el riesgo de representación incorrecta significativa. Acuérdense de eso. Esos dos riesgos son los que forman el riesgo de representación incorrecta significativa, que es el riesgo de la empresa en su conjunto. Riesgo de la empresa en su conjunto. Rodrigo Felipe, el tema del riesgo de control siempre tienes que mirarlo por el lado de que si el sistema de control interno es bueno en la empresa, si el sistema de control interno usted estima que es bueno en la empresa, el riesgo de control es bajo. Porque el sistema de control interno es bueno, o sea, porque si hay un error, un error grande, no un error pequeño, eso no me interesa. Si hay un error grande, con un buen sistema de control interno, debería detectar. Esa es la condición. Por eso el riesgo de control y el riesgo inherente son los que forman el riesgo de representación incorrecta o significativa. Acuérdense de eso. O sea, la empresa, estos estados financieros que estábamos viendo de Carosi, tienen la probabilidad de estar bien o estar mal. Esa es la que tengo que evaluar yo. Tengo que evaluarlo porque ese riesgo es de la empresa. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, esos dos riesgos
riesgo inherente y riesgo de control son los que forman el riesgo de representación incorrecta significativa. Así es, así es. Paz Ignacia, Alan, están dicho exactamente así en las normas. El RIS es a nivel de empresa, que es el primero que necesitamos ver, o sea, a nivel de estados financieros, y a nivel de afirmación de auditoría. Hay que hacer esos dos niveles. Vamos a un ejemplo, para entenderlo, vamos a un ejemplo. Muy buen punto los dos, de que a nivel global, a nivel empresa y a nivel de afirmación de auditoría. Eduardo, con lo que pregunta usted está muy bien. Como no tenemos posibilidad de hacer nuestro trabajo, acuérdese que usted lo definió así lo definen nuestras normas. Cuando no puedo obtener seguridad razonable porque no he hecho el trabajo, mi opinión es que no opino. Y ahí el usuario se da cuenta de que algo malo está pasando. Esa es nuestra responsabilidad. Cuando una empresa tiene una opinión de auditoría que está definida en la sección 705, para que lo anoten, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que las opiniones son en la 700 o en la 705? Entonces, cuando no puedo obtener seguridad razonable porque no puedo hacer mi pega, tengo dos posibilidades. Una, es decir, que me abstengo de opinar, lo cual ya es una opinión, no se olviden de eso, lo cual ya es una opinión súper dura de auditoría. Yo no opino. Cuando un auditor firma eso, chiquillos, llegan todos a revisar la empresa al tiro, el Servicio de Impuestos Internos, la superintendencia, todos los reguladores llegan a revisar la empresa. ¿Por qué? Porque el auditor dijo que se abstenía de opinar, o sea, algo serio pasa. Ahí los usuarios se dan cuenta al tiro. Lo que nunca pueden saber los usuarios es cuál es el detalle del error que usted está revisando. Eso forma parte de la confidencialidad de su trabajo, Eduardo. Usted no puede andar diciendo, fíjate que yo cuando revisé Carosi tenían la cagada en inventarios porque fíjate que no calculaban bien el precio promedio ponderado. No. Lo único que yo puedo decir a los usuarios es que los estados financieros están razonablemente expresados o no están razonablemente expresados. Esa información la tienen que saber los dueños de la empresa, que es el gobierno corporativo, y la administración. Nosotros trabajamos en ese sentido y cuando hay errores grandes, nosotros tenemos que informar al regulador. Errores grandes. Principalmente, Laura, porque piense usted en lo que está pasando. Piense usted en lo que está pasando ahora en la pandemia. Piénselo usted. Hay una sola empresa grande en este país que se llama Estado de Chile. ¿Cierto? Pero los ministerios, ¿cómo funcionan? Funcionan como empresas aparte, como entidades diferentes. ¿De acuerdo?
funciona como el Estado, porque depende del que toma la decisión, que es el presidente. En las empresas privadas funciona toda la industria del retail, por ejemplo. Todos los supermercados de Chile funcionan bajo un solo señor que toma todas las decisiones. Cuidado con la respuesta, porque ahí siempre salimos pelando a que los supermercados más grandes toman la decisión con respecto a todos los demás supermercados. Pero en ese caso no funciona como la empresa privada, porque cada empresa toma sus propias decisiones. En el caso de las entidades gubernamentales, como se llama, siempre hay un mismo nivel, pero dentro de cada nivel tenemos que fijarnos bien qué está pasando. Por eso nosotros en las normas de auditoría separamos esos temas. Siempre, si usted se fija, está la norma, dice eso, y hay dos condiciones que tenemos que considerar siempre. Dos condiciones. Uno, ¿qué pasa con las entidades gubernamentales? ¿Cómo se podrían ver? Y segundo, ¿qué pasa con las entidades más pequeñas? O sea, con las empresas, pymes. Porque estas normas de auditoría, las que ustedes están estudiando, son normas de auditoría para hacer auditoría a empresas grandes, pero también se usan para hacer auditoría a empresas chicas. Entonces, aclaramos estos conceptos en esas partecitas que aparecen al final normalmente de cada sección. Empresas gubernamentales, empresas de menor tamaño o empresas pequeñas. ¿De acuerdo? Así que esa es la razón. Muy bien, vamos a ver el riesgo de representación incorrecta significativa, como la estábamos hablando, que es lo que dijo Paz con Alan. ¿De acuerdo? Chiquillo, el RIS se calcula estos dos niveles. Tengo la obligación de calcularlo estos dos niveles. ¿De acuerdo? Pero uno, el RIS a nivel general, se hace en la etapa de planificación. Y el RIS a nivel de afirmación se hace cuando ya estoy ejecutando la auditoría, cuando ya estoy revisando cosas. Claros con eso, ¿verdad? En dos etapas diferentes. Muy bien. En la etapa de planificación, que es la que estamos ahora, yo tengo que dar mi opinión. Están obligados ustedes a dar su opinión, a dejar su opinión por escrito, opinión de auditoría. Yo creo que los estados financieros de esta empresa están buenos. Si siempre habían estado buenos, este año que vamos a revisarlos seguramente están buenos. Opinión de auditoría. Están obligados. Eso se llama escepticismo y juicio profesional. Así de simple. Y eso se traduce en auditoría a que ustedes definan a nivel global, a nivel de todos los estados financieros en su conjunto, significa que el riesgo de representación incorrecta significativa es bajo. ¿Claros con eso, verdad? Y por lo tanto, la relación del riesgo de control y riesgo inherente, que son el riesgo de representación incorrecta significativa, es bajo. La relación entre esos riesgos es directa. Si uno sube, el otro sube. Si uno baja, el otro baja. La relación entre esos riesgos es directa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en mi etapa de planificación, o sea, todavía no reviso nada, en mi etapa de planificación, yo tengo que escribir, yo tengo que documentar que el riesgo, el RIS, es bajo. ¿Qué significa que el RIS sea bajo? ¿Necesito revisar mucho o necesito revisar poco? ¿Necesito trabajar mucho o necesito trabajar poco? ¿Necesito mucha evidencia o necesito poca evidencia? Cuando el RIS es bajo.
Poco. Chiquillos, ayer me reía con unos chiquillos de Linares. Estamos en los mismos problemas, ellos son menos, entonces por eso me pueden hablar un poco más, porque habían 2 chiquillas o 3 que decían: si mi riesgo es bajo, igual voy a trabajar harto, porque a mí me gusta revisar. Yo reviso todo. Reviso hasta el teléfono de los que están ahí, del teléfono de mi pololo. En auditoría no es así. En auditoría no es así. Las normas no dicen eso. ¿Qué dicen de la evidencia las normas? ¿Qué dice la evidencia? Que el auditor tiene que obtener toda la evidencia que pueda, toda. No, dice exactamente como dice Camila: justita, justa, suficiente y pertinente, o sea, suficiente y apropiada. Si tienen más evidencia de la que deben tener, cometen un error el auditor. ¿Qué error comete el auditor? ¿Cómo está definido ese error técnicamente? Ese es el error tipo 1. Muy bien. Juan Pablo, perfecto. Natalia, perfecto. Es el error alfa. Es un error de eficiencia. Yo trabajo más de lo que debiera trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo o quiero menos evidencia de la que tengo que tener, menos evidencia, ahí cometo el error que no puedo cometer. O sea, trabajo menos de lo que debiera trabajar. Ese es el error beta. Así es, Francisca, es el error complicado. El error tipo 2. En los apuntes aquí está explicadito con lo que hablamos de estadística, ¿verdad? Eso lo habíamos visto muy bien la semana pasada. Entonces, basado en eso, basado en esa definición, de que yo sé, de acuerdo a las normas de auditoría, que si mi RIS es bajo, mi importancia relativa para revisar estos estados financieros es alto o es bajo. Ya lo hablamos también. Mi importancia relativa es alta. O sea, es un 6% del total de activos o es un 10% del total de activos. Eso lo definen ustedes. Eso lo definen ustedes. Yo lo único que sé que es alto, porque tengo que revisar poco. ¿Por qué? ¿Porque los auditores somos flojos, por eso revisamos menos? No, porque tengo que obtener la evidencia justa. Y eso significa que, de acuerdo a lo que yo sé, el sistema de control interno de la empresa es muy bueno. Entonces, como yo sé que es bueno, no necesito hacer tantas pruebas. Necesito hacer las pruebas justas. Por lo tanto, mi riesgo es bajo, mi importancia relativa alta, yo voy a revisar todas las cuentas mayores a 100 millones. Punto. Ese es un 10% del total de activos. Perfecto. Eso queda en la etapa de planificación, ¿verdad? Muy bien. Yo empiezo a revisar. Una de las cuentas que tengo que revisar es la cuenta de inventarios corrientes, ¿verdad? Que ustedes ven ahí en su pantalla, que tiene un saldo de 147 millones. 147 millones 500 y tal. Tengo que revisarlo. ¿Por qué tengo que revisarlo? Porque su monto es mayor a lo que yo definí como importante, a mi importancia relativa.
yo sé que en la cuenta inventarios se carga la cuenta por compra de inventario. Salen inventarios por las ventas de inventario. Yo llego a donde el bodeguero, porque él es el que controla el inventario. Voy a preguntarle al contador cómo se hace la compra y cómo se hace la venta de inventario y cómo se mandan los inventarios al cliente y cómo se recepcionan al cliente. Y el señor contador me dice, ¿y va a revisar inventario? Es que ahí nunca ha estado claro. Es más, este año hemos cambiado 3 veces el bodeguero, porque son muchas cosas las que tenemos ahí en inventario. Hay muchos tallarines, los tallarines se tienen fecha de vencimiento, se enredan los tallarines que llegaron antes con los tallarines después, la salsa de tomate. No, el inventario siempre ha sido un problema para esta empresa. Escepticismo profesional, juicio profesional. Yo había dicho que el RIS para toda la empresa era bajo, porque nunca habíamos tenido problemas con los dictámenes, nunca habían habido antes asuntos muy complicados. Voy a revisar inventarios. Lo racional es que continúe con el RIS bajo, dada esa nueva información. ¿Dejarían el RIS bajo? De acuerdo a la evidencia, no. Entonces, ¿qué pasa con el RIS a nivel de afirmación? A nivel de afirmación de auditoría, a nivel de opinión de auditoría. El RIS era bajo, ahora hay un mayor riesgo. Hay un mayor riesgo de que hayan errores grandes. No lo sé todavía porque todavía no lo pruebo, pero yo sé que si subo el riesgo, el RIS, porque es desordenado y porque el riesgo de control subió, el RIS es directo con el riesgo de control, subió, ¿qué es lo que me preparo cuando revise inventario? ¿Tengo que trabajar más o trabajar menos con un RIS más alto? ¿Sí? Si yo subí a nivel de afirmación, a nivel de cuenta, a nivel de ciclo, yo subí mi riesgo de representación incorrecta significativa, la probabilidad que esa cuenta esté mala es más alta, yo tengo que trabajar. Y eso significa que ¿qué pasa con mi importancia relativa para esa cuenta? Bajo la misma condición. Cuando rebaje, cuando tenga que revisar más. ¿Qué pasó con mi importancia relativa al revisar inventarios? Baja. Mi importancia relativa para revisar inventario tiene que bajar, porque tengo que revisar. De acuerdo a la sección 200, así funciona. RIS como respuesta general, baja o alta, pero cuando revise cada cuenta específicamente, yo tengo que volver a pensar si me equivoqué o no, en las condiciones de ese RIS. O sea, si yo digo que yo pregunté y fui a la bodega y está ordenadita, el señor tiene todas las tarjetas ahí ordenaditas, están todas las compras bien ordenadas, están todas las ventas bien ordenadas, ¿qué hace el auditor? RIS a nivel general bajo, RIS a nivel de afirmación bajo. Yo continúo con la idea. Y eso significa que cuando vaya a hacer las
pruebas al inventario, voy a tener que trabajar poco. ¿Clarísimos? Hasta el momento. Muy bien, ¿alguna duda? Chiquillos, con las preguntas que me hicieron, algunos de ustedes estoy muy feliz. ¿Por qué? Porque hicieron preguntas de haber leído la norma. Y eso me alegra mucho. Dense el tiempo de leer la norma. Dense el tiempo de analizar la norma como lo hicieron. Muy bien. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el último riesgo que nos falta en la etapa de planificación, dime, Nicolás. Bien. Nicolás, cuando tú vas a planificar la auditoría, mira los estados financieros nada más. Entonces, lo que habíamos dicho era que a nivel global, a nivel de los 1.129 millones de activos y los 1.129 millones de pasivos, más los estados de resultados a nivel global, como nunca había pasado nada malo en esta empresa con su dictamen, yo considero, y Carosi es una empresa normalcita, yo considero que el riesgo de representación incorrecta significativa es bajo. ¿De acuerdo? La relación definida por nuestras normas entre la representación incorrecta significativa y la importancia relativa es inversa. La relación es inversa. O sea, si mi RIS es bajo, mi importancia relativa es alta. Por lo tanto, como yo dije que mi RIS era bajo, mi importancia relativa no había problema que fuera alrededor de los 100 millones, que era un 10% del total de activos, no un 6% del total de activos como lo define uno de los libros que es Arends. ¿De acuerdo? Además yo tengo experiencia, dije 10%, bien, voy a revisar solo los de 10%. O sea, reviso deudores comerciales, reviso inventarios corrientes, ya lo habíamos hablado esto de reviso activos intangibles, reviso propiedad, planta y equipo, pero también tengo que revisar efectivo, porque su monto es chiquitito, pero las características de la cuenta, las características cualitativas hacen que también lo revise. Y otra cuenta que no puedo dejar de revisar en esta cuenta es plusvalía. Ese es mi compromiso. Plusvalía que tenía 0 pesos el año pasado y ahora tiene 21 millones. Tengo que revisarlo, aunque el monto sea harto menor a 100 millones. Pero la importancia relativa es con métodos cuantitativos y cualitativos. Eso es a nivel global. Termino mi etapa de planificación, la termino, y ahora tengo que ir a lo que nos gusta a los auditores, a revisar cosas. Y cuando estoy revisando inventarios, sabiendo que la empresa es una empresa ordenadita, en bodega
no están ordenadas. El contador dice que, como les conté, que se habían ido 3 veces el bodeguero, nadie quería hacerse cargo de la cuestión, que siempre tenían problemas con los precios de compra, siempre tenían problemas con los precios de venta. Decisión del auditor, porque están obligados a planificar antes de revisar. Decisión del auditor es subir el riesgo de representación incorrecta significativa, subirlo. ¿Por qué? Porque hay más probabilidad de encontrar errores, y cuando hay más probabilidad de encontrar errores, hay mayor riesgo de representaciones incorrectas significativas a nivel de afirmación, a nivel de cuenta contable. Yo subo mi riesgo y por lo tanto, como subo mi riesgo, mi importancia relativa para revisar esa cuenta tiene que bajar mucho. ¿Por qué? Porque tengo que revisar más. Esa es la relación que hay con el ejemplo que di. ¿Más o menos claro, Nicolás? Aunque repetí lo mismo que dije, no hubo ni una aclaración. Me puse más tranquilo ahora para explicarlo, no lo grité tanto. Bien, chiquillos. Lo tenemos que bajar mucho, mucho, porque la importancia que vimos, la importancia relativa, es a nivel de estado financiero, ¿verdad? A nivel de estado financiero, 100 millones. Pero la importancia relativa cuando revisen inventario, ¿de cuánto es? Que se llama importancia relativa de detalle. Puede ser cercana a 100 millones o no. Si era, esos 100 millones era cuando estaba revisando los 1.000 millones. Ahora voy a revisar 147 millones. Y la empresa tiene 5.000 cuentas por cobrar. Y tiene 3.000 artículos en inventarios. Y los clientes normalmente compran en un promedio de, a Carosi, en un promedio de 1 millón. 1 millón. Esa es la compra promedio que los clientes hacen a Carosi, la compra promedio, o sea, la salida de inventario. Y la compra de inventarios para Carosi tiene un promedio de 10 millones por proveedor. O sea, los movimientos andan entre 1 y 10 millones. Entonces, cuando uno revisa inventarios, ¿qué importancia debiera haber cuando revisa inventarios? Uno dice, la mayoría de las salidas por 1 millón. Voy a revisar todas las transacciones cuando salgan mayores a 1 millón. A 1 millón. Y cuando compre inventario, voy a revisar todas las compras mayores a 10 millones. Eso es importancia relativa de detalle. Si ustedes quieren revisar más en las ventas, tienen que bajar su importancia relativa a 500.000 pesos. Entonces revisarían una muestra de todas las ventas mayores a 500.000 pesos. Revisan más. ¿Cuándo ustedes saben que el riesgo de control es mayor? Bajan su importancia relativa de detalle. La vamos a ver muy bien cuando empecemos a revisar las cuentas específicamente. ¿De acuerdo? Pero lo que quiero explicarles ahora es el tema de que sabiendo, voy a poner un lapicito ahora, así que para que vean ahí el lapicito, si es que lo encuentro, ahí está. Y el que me interesa, a mí como auditor,
¿Es este o no? Es este riesgo. La pongo en línea. Herramientas de la visera, este es más grueso. Chiquillo, este es el que me interesa. Este. El riesgo de detección. ¿Cuál es el riesgo de detección? El riesgo de detección es el riesgo de que yo, con mis pruebas de auditoría, que son de control y sustantiva, no detecte errores grandes. Ese es mi riesgo de detección. Este es el de auditor. Por lo tanto, el riesgo de detección es igual, de acuerdo a esto que está escrito, es igual al riesgo de auditoría. Yo, claro, ¿verdad? Ahí está. Es el riesgo de auditoría dividido por el riesgo de representación incorrecta significativa. O sea, este se vino para acá y este pasó para allá. Y ahí yo defino mi riesgo de detección. Este es el que tenemos que definir. Por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque es mi riesgo. Es el riesgo que yo voy a aceptar. Es el riesgo de que me equivoque con mis pruebas. Entonces, tengo que partir sabiendo qué es el riesgo de detección. Y el riesgo de detección estaba definido ahí. Ustedes se fijan abajito, ahí está. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Que es la probabilidad de que yo me equivoque con mis pruebas. Ese es el riesgo. El que no detecte errores grandes con mis pruebas. Ese es el riesgo. Entonces, por favor, léanlo. Está en la evaluación de riesgo en el A36. Tienen que leer la norma de nuevo. Acuérdense que esta semana es para aclarar más. Yo voy a subir un par de presentaciones donde hay un resumen de las normas, nada más, en esta parte. El riesgo de detección es la probabilidad de que se equivoquen. Así que, por favor, atento con esto, porque esto es lo que provoca más problemas en auditoría. Si el sistema de control interno es bueno, el riesgo de control es bajo, ¿verdad? ¿Está claro eso? Por lo tanto, mi riesgo de control es bajo. Por lo tanto, mi riesgo de representación incorrecta significativa es bajo. Es bajo. Y el riesgo de representación incorrecta significativa tiene una relación inversa con el riesgo de detección. O sea, como el sistema de control interno es tan bueno, claro, eso es tan bueno que va a detectar todos los errores. Yo defino un riesgo de detección alto. ¿Por qué razón? Porque como yo sé que el sistema de control interno es muy bueno, va a detectar la mayoría de los errores grandes. Por lo tanto, yo me doy más permiso para equivocarme. Yo con mis pruebas me doy un mayor permiso, acepto un mayor riesgo de detección. Yo defino el riesgo de detección como alto, la probabilidad de equivocarme como alta. ¿Por qué? Porque el que va a detectar la mayoría de las cosas es el riesgo de control, es el sistema de control interno, que está a este lado,
a este lado. Entonces, como mi riesgo es bajo, mi riesgo de detección es alto. Yo acepto un mayor riesgo de detección, lo acepto. No es que yo lo defina, sino que yo acepto un mayor riesgo de control, un mayor riesgo de detección, que mi riesgo. ¿Claros? Por lo tanto, el riesgo de detección tiene el mismo comportamiento de la importancia relativa. Si mi RIS es bajo, mi riesgo de detección es alto, mi importancia relativa es más alta. Es el mismo comportamiento. El riesgo de detección tiene una relación directa con la importancia relativa. Relación directa. Por lo tanto, cuando yo tengo un RIS bajo, RIS bajo, aquí está lo bajo, yo hago pocas pruebas. RIS bajo, pocas pruebas. Porque mi riesgo de representación incorrecta significativa es alto. Yo sé que el riesgo de control es muy bueno, porque mi riesgo es bajo. Pero como tiene relación indirecta con el riesgo de detección, cuando tengo un riesgo de detección, un riesgo de representación incorrecta significativa bajo, como lo dije anteriormente, mi riesgo de detección es alto. Y como mi riesgo de detección es alto, yo tengo que hacer pocas pruebas. Y ahí está la relación, porque la relación es inversa. Las dos van en relación a la evidencia que necesito. Pocas pruebas es poca evidencia, porque el riesgo de detección es alto. Y este es el riesgo que el auditor define. Así que ánimo en entender esto, es lo último que nos falta de la sección 200. Así que a leer. ¿Alguna duda, chiquillos? Su director de escuela me pidió una reunión ahora, así que me están esperando en una reunión virtual con su director, así que por eso tengo que dejarlos, pero si hay alguna duda, chiquillos, díganmela. Y lean la sección 200, vayan siguiendo el programa, acuérdense bien. Matías, usted puede decidir hacer más pruebas. Eso es parte de su decisión. Pero ¿qué error estaría cometiendo? Muy bien, Matías. Muy bien, Matías. Eso es lo que hay que definir. Denis Fabiola Chuta. Lo reviso dentro del día, ¿ya? Reviso lo que me mandó dentro del día. Claudio, usted puede considerar el riesgo como moderado, pero dígame usted qué es lo que es un riesgo de control moderado. ¿Es bueno o es malo? Es como ni chicha ni limonada. Es como entre Tongoy y los vilos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un buen auditor, cuando el riesgo es moderado, ¿haría muchas pruebas o pocas pruebas? O sea, ¿haría pruebas pensando que es bajo el riesgo o pensando que es alto el riesgo? Con un riesgo moderado. Esa es la condición. Ahí usted está actuando como auditor.
usted pensaría que es alto para no equivocarse. Entonces, si usted dice ahí, yo consideraría que mi riesgo es alto, haría muchas pruebas. Efectivamente así. Por eso es que los auditores normalmente esquivamos ese tema, pero se puede hacer, se puede definir. La definición de riesgo moderado es una definición válida en auditoría. ¿Ya? Muy bien. Chiquillos, un gran abrazo, cuídense mucho, lean, quedo atento a cualquier consulta, ¿ya? Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, profe. Cuídense mucho. Chao, chao.